Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tlaloc Muñoz, cofundador de librería El Aleph. Y bueno, pues el día de hoy queremos platicarles que por fin ya tenemos canal de YouTube, así que si les gusta nuestra librería, si les gusta nuestro contenido, pues pueden suscribirse al canal de YouTube, pueden darle like al video si es que les gustó y por supuesto pues compartirlo con sus seres queridos, ¿no? También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos subiendo contenido de manera regular. Y bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de Orson Scott Card, quien es un escritor norteamericano que se aboca principalmente a los géneros de la ciencia ficción y la fantasía. Orson Scott Card tiene 3 obras cumbres dentro de su catálogo de literatura, que son El juego de Ender, con todo su universo, que abarca aproximadamente 11 novelas, Alvin Maker, El Hacedor, que son 6 novelas, y la saga El Retorno, que es una reescritura en código del Libro del Mormón. En este caso son 5 libros. Y bueno, a nivel personal yo les recomiendo mucho su novela El juego de Ender, que es su obra más famosa y uno de los libros que definitivamente marcaron una de mis etapas de niño, ¿no? No necesariamente el juego de Ender es una novela para niños o adolescentes. En realidad creo que es una obra que cualquier persona de cualquier edad podría disfrutar muchísimo, siempre y cuando que tenga este gusto por la ciencia ficción. Pero bueno, el día de hoy no queremos hablar particularmente del juego de Ender, sino de su antología de cuentos Mapas en un espejo, que es probablemente la antología de cuentos más completa del escritor. La colección al español viene dividida en 5 tomos, cosa que para empezar a mí me parece ya un poco agresivo hacia los bolsillos del consumidor, ¿no? Para los bolsillos del lector. Y un gasto que probablemente no cualquier lector esté dispuesto a realizar, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto probablemente no es culpa del escritor en sí, sino una decisión que tomó Ediciones B, que fue la editorial encargada de traducir la obra y bueno, de sacar la edición de Mapas en un espejo al español. Esta compilación de 5 tomos contienen un total de 46 relatos y son lo más representativo de la narrativa breve del escritor. Abarcan además una gran cantidad de temas que, si bien no todos son los más afortunados, sí hay varias historias que son verdaderamente interesantes y que valen mucho la pena. Y bueno, creo que el mejor acierto en esta compilación son las apostillas. Las apostillas en este caso son una explicación breve sobre el origen de cada relato, su inspiración, ¿no? En qué se inspiró el autor para escribirlos. A veces nos cuenta la razón del por qué comenzó a escribirlo, ¿no? Si es que tal vez no fue una inspiración en particular, sino que fue un encargo o algo por el estilo. Las circunstancias, ¿no? En otras ocasiones nos relata las dificultades tal vez que tuvo para venderlo o incluso los beneficios que le trajo posteriormente este cuento al escritor, ¿no? Ya fueran a nivel, no sé, económico. Pero bueno, estas apostillas en ocasiones no solamente se centran en la vida del escritor y de sus circunstancias al escribir el cuento, sino que muchas veces también nos dan un poco la idea que tenía el escritor con ciertas partes del relato que a veces no son tan obvias. Es por esto que las apostillas me parecieron muy buenas. Creo que generan una especie de lazo entre el lector y el cuento, e incluso entre el lector y el escritor, y que además sirven muy bien como descanso de cada cuento, ¿no? Terminas el cuento y estas apostillas funcionan muy bien como una conclusión, y que además son bastante amenas de leer, porque el escritor tal parece que lo hizo con bastante franqueza. Entonces, pues siempre resulta interesante conocer como ciertas circunstancias de cómo fue que se llegó a concebir ese cuento en particular. Además de las apostillas, tenemos también las introducciones de cada uno de los volúmenes, en la que pues el escritor nos cuenta un poco del eje, ¿no? El centro de gravedad temático a partir del cual se mueven cada uno de los cuentos de ese volumen en específico. Y bueno, ya para entrar un poco en materia, voy a hablar de manera muy general sobre cada volumen en orden de mi preferencia, desde
peor volumen de la entrega hasta el que considero el mejor. En primer lugar, de manera ascendente, tenemos el volumen 5, que se titula Canciones Perdidas, los cuentos ocultos. Este volumen contiene 12 cuentos. Varios de ellos me parecen de una lectura bastante amena y fresca. El cuento estelar de la antología es El juego de Ender. Sin embargo, por muy bueno, no puedo recomendarlo del todo, ya que está evidentemente eclipsado por su novela homónima, que, bueno, es una reescritura y expansión del mismo cuento. Y aunque no por ello deja de ser un gran cuento, definitivamente no puedo dejar de recomendar la novela por encima del cuento mismo, ¿no? Además del juego de Ender, hay algunos cuentos muy breves, que no requieren quizá más de 15-20 minutos de lectura, que representan, bueno, la narrativa más breve de Orson Scott Card en toda esta antología, ¿no? Estos cuentos son interesantes porque está muy arraigada, muy presente toda su idea, todos sus ideales, todos sus principios relacionados a su iglesia, ¿no? Todos sus principios mormones. Y bueno, también esto nos lo deja más que claro en sus apostillas al final de cada uno de los cuentos. Sin embargo, los aborda de una manera muy íntima y amable y obtiene resultados muy buenos. Por ejemplo, Girl Fram, Mamá y Papá se están volviendo locos y Una gran noche de hogar son 3 ejemplos de relatos con estas moralejas como muy apegadas a su religión y que tienen resultados muy buenos, ¿no? Un gran acierto del autor es que la cercanía de estos cuentos con su iglesia en la mayoría de los casos no se vuelve incómoda para quienes no compartimos su religión. Simplemente trata de dejar ciertas moralejas de vida, cosa que de hecho acerca bastante la estructura o el formato de estos cuentos a una fábula. Bueno, y desafortunadamente esto no ocurre con el 100% de los casos. Está, por ejemplo, también Bicicleta, que es uno de los cuentos que menos me gustaron de este volumen. Y también tenemos Espléndida Novela, que aunque este último no tiene mucho que ver con su religión, me parece un cuento pues un poco infumable, ¿no? Y bueno, en cuanto a la narrativa menos breve, por decirlo así, de este volumen en particular, tenemos 3 cuentos. En primer lugar, El juego de Ender, que bueno, ya les hablé un poco de él. Y en segundo y tercer lugar, respectivamente, tenemos El pájaro cantor de Miquel y Alvin y el arado inservible. Estos 2 cuentos, bueno, el primero es cuento y el segundo es un poema épico, son a su vez génesis de lo que después sería El maestro cantor, en el caso del pájaro cantor de Miquel, y de Alvin Maker, el hacedor, en el caso de Alvin y el arado inservible. Personalmente no disfruté mucho de estos 2 cuentos, pero bueno, esto tampoco quiere decir que sean malos, ¿no? Solamente que quedan opacados después de ponerlos junto al juego de Ender, ¿no? Que es una gran obra. En el caso de su poema épico en particular, probablemente mi no encanto para con el poema tenga tal vez mucho que ver con la traducción, que no es que sea mala necesariamente la traducción, sino que siempre que hablamos de poesía es importante saber si estamos leyendo algo en su idioma original o si es una traducción, ¿no? En general, los cuentos que comprenden esta entrega son en su gran mayoría narrativa muy breve, por lo que es un libro bastante fácil de leer. Algunos cuentos de este número que recomiendo son Autostop, Girl Fram, Mamá y Papá se están volviendo locos y Una gran noche de hogar. No recomiendo El juego de Ender no porque sea una mala lectura para nada, sino porque en este caso más bien recomendaría yo leer la novela, ¿no? Que le corresponde. Y bueno, también hay los cuentos que no recomiendo en absoluto, que serían particularmente 2, Bicicleta y Espléndida Novela. Los demás cuentos, bueno, no son necesariamente malos, simplemente pasan bastante desapercibidos al lado de cualquier cuento de las otras entregas. Mi calificación de este volumen, el libro 5 de Mapas en un espejo, sería de 5/10. Después, en mi orden de preferencia de este ciclo, tenemos el volumen 4. Este se llama Milagros Crueles, cuentos sobre la muerte, la esperanza y lo sagrado. Personalmente creo que este volumen contiene el mejor título de los 5.
Cuentos sobre la muerte, la esperanza y lo sagrado me pareció un preámbulo bastante atractivo. En mi caso resultó ser un poco un clickbait bastante engañoso. Esta cuarta entrega contiene 6 relatos cuyo centro de gravedad es la fe. No es sin embargo fe sobre algo en concreto, sino la fe como ese sentimiento puro de creencia en algo en particular no definido. Es interesante que aunque siempre habla de algo sagrado, no en todos los casos lo sagrado se define de la misma manera. Cosa que me parece un acierto, algo que está muy bien en esta serie de relatos. Sin embargo, el mismo autor me generó en esta ocasión una especie de sentimiento de enajenación por las religiones. Y es que es bien sabido que el autor es uno de los representantes más fieles del mormonismo. De hecho, teniendo incluso descendencia directa de Joseph Smith, que es uno de los profetas de los mormones, ¿no? Esto no es ningún problema para empezar. Y aunque no habla explícitamente de su religión o de su Dios en particular, su forma de tratar el tema me parece en ocasiones un poco ortodoxa y cansada. Pero no siempre es así tampoco, ¿no? No todo es malo. Esta antología tiene relatos que son bastante buenos y con un significado bastante atractivo también. De ellos me quedo con 3. De los 6 relatos yo escojo 3, que fueron para mí lo mejor del libro. Sería Ojo por Ojo, La Carne del Rey y Sagrado. Los otros 3 relatos no son necesariamente malos, pero insisto, me parecieron un poco cansados y hasta cierto punto un poco cerrada su forma de ver el mundo, ¿no? Por supuesto, esto es completamente a título personal. Y bueno, mi calificación sobre este volumen es yo le pondría un 5.5 sobre 10. También me parece necesario entender sobre la cuarta y quinta entrega de este ciclo, que, bueno, en realidad son los libros que nos muestran de forma más estrecha e íntima los principios e ideales mormones del escritor. Por supuesto que esto no lo hace un mal escritor, en lo absoluto, solo nos muestra una faceta de su literatura mucho más arraigada a sus costumbres, razón por la cual puede hacer de estas entregas un poco más difíciles de digerir para el público en general, al público que no estamos tan acostumbrados o tan familiarizados con esas costumbres en particular, ¿no? Bueno, el siguiente libro del ciclo en orden de mis preferencias sería el volumen 3, que lleva por título Mapas en un espejo, fábulas y fantasías. Esta entrega tiene 10 relatos de corte fantástico y, bueno, personalmente lo considero un buen libro de cuentos. Es interesante ver cómo la faceta fantástica del escritor es tan prolífica y en muchos casos bastante bizarra. Estas características dotan a sus cuentos de destinos fatalistas inesperados, y desenlaces que muchas veces enfrentan valores y antivalores tan característicos de la existencia humana como la bondad, la valentía, el coraje con la maldad, el enojo, la tristeza, la desesperación o incluso el miedo a la muerte, ¿no? Mis cuentos favoritos en este libro fueron Sonata sin acompañamiento, que por cierto tiene un estilo que me recordó bastante a Haruki Murakami, La salamandra de porcelana y La princesa y el oso. Hay también un cuento que me pareció muy poco logrado y que no puedo recomendar, que, bueno, de hecho es el último de este volumen y lleva por título Los monos creían que todo era jolgorio. Es cierto también que probablemente este es el volumen con la narrativa menos breve de las 5 entregas. Mi calificación personal para este volumen sería más o menos un 6.5 sobre 10. Después de Mapas en un espejo, tenemos el volumen 2, que es Flujo, cuentos sobre futuros humanos. En general, esta entrega tiene una calidad literaria bastante similar al volumen 3. Su principal diferencia radica en que el volumen 3 es de corte fantástico y este principalmente es del género de la ciencia ficción. Flujo tiene cuentos bastante buenos como 1000 muertes, que yo creo que es el cuento que a mi juicio es el más violento de toda la antología. Tiene otro cuento que me gustó bastante que se llama Aplaudid y Cantad y Vida de Perros. Yo creo que fueron algunos de mis favoritos. Esta serie de cuentos nos muestra sin duda una faceta bastante apocalíptica del escritor y unas versiones también bastante originales sobre los futuros humanos. Sin embargo, lo que a mi juicio personal hace de esta entrega tan superior
Es el relato más largo de la antología, que de hecho está catalogado por el mismo escritor como una novela breve. Lleva por título El Originista y es el último título de esta entrega. El Originista es un relato que se encuentra dentro del universo de La Fundación de Isaac Asimov y que desde mi perspectiva personal es de las mejores obras no escritas por el autor original dentro de ese universo. Es por esta razón que calificaré ese cuento por separado. Entonces, mi calificación personal del libro en general sería más o menos un 7.5 sobre 10. Y la calificación del Originista sería de 8.5 sobre 10. Por último y en primer lugar de mi top list de este ciclo, tenemos el que para mí es el mejor libro de la antología. Estamos hablando de El Ahorcado, Cuentos de Espanto. Esto para mí francamente fue una sorpresa, ya que yo no había leído nada de corte de terror del autor. Y aunque no es personalmente uno de mis géneros favoritos, debo decir que disfruté bastante leer esta entrega. Este libro tiene 11 relatos y me parecen como mínimo aceptables en el peor de los casos, hasta muy buenos en los mejores casos. Si tuviera que quedarme con los mejores, elegiría Euménides en el lavabo del cuarto piso, Criadero de Gordos, que está basado de hecho en la vida del propio autor, debido a su problema de sobrepeso, Sepulcro de Canciones, Censura Previa, El Hombre Cambiado y El Rey de las Palabras, y por supuesto yo creo que uno de mis favoritos fue Recuerdos de mi Cabeza. Y bueno, esto es una opinión muy personal sobre Mapas en un Espejo. No olviden dejar sus opiniones ahí abajo en los comentarios y pues si les interesa este tipo de contenido no olviden apoyar a la página para que podamos seguir subiendo material, ¿vale? Mi calificación para esta entrega de la antología, por poco lo olvido, es de 8 sobre 10. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos pronto con una nueva reseña.